Señores participantes, sean ustedes bienvenidos a esta sesión número 15 del módulo de negociación y resolución de conflictos socioambientales denominado Análisis Estratégico en la toma de decisiones. Iniciativa del Instituto Peruano de Políticas Públicas en coordinación con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Observamos en la lámina que ustedes tienen en pantalla las 4 fases de la estrategia. Y entonces vamos a tener el análisis estratégico, el planeamiento estratégico, la inteligencia estratégica y el pensamiento estratégico. Observamos así que dentro de lo que podemos comprender como análisis estratégico, tenemos que este radica en el razonamiento en torno al conflicto entre la libertad del actor y su racionalidad para enfrentar su libertad en función a sus intereses y en función a los intereses de otros actores sociales que desean también el bienestar del primero. En tal sentido, el individuo o actor social siempre está construyendo una realidad colectiva que puede ser una institución, una organización o quizá asociaciones y o empresas, las cuales tiene que dirigir y asumir en sus responsabilidades, para que en función de la estrategia que emplee sea factible mejorar continuamente los beneficios para la organización y para el actor social. Entonces, como podemos observar, el análisis estratégico, entre otras cosas, parte de la construcción de una realidad colectiva, ¿no? Y obviamente cómo asumimos la dirección y la responsabilidad sobre esta, definiendo estrategias factibles para mejorar continuamente a partir del razonamiento entre el conflicto que se establece desde la libertad del actor y su racionalidad para enfrentar la libertad en función a sus intereses y en función a los intereses de los otros actores sociales. En cuanto a la inteligencia estratégica, vamos a observar que esta solo puede encontrar espacio y oportunidad de desarrollo en aquellos pueblos que poseen un proyecto e intereses nacionales definidos con claridad e instalados con un amplio consenso en la sociedad, es decir, que hayan desarrollado una cultura nacional, de manera tal que tengan asegurada la persistencia de instituciones de inteligencia, aun cuando la renovación democrática otorgue sucesivamente el poder a integrantes de agrupaciones, fuerzas políticas, partidos políticos de distintas tendencias. Aquí debemos comprender que la inteligencia estratégica reporta una intención, una actividad, una voluntad del Estado, y el Estado en tanto organización de esa nación. Cuando tenemos una cultura nacional, cuando hemos desarrollado una cultura nacional, cuando le hemos dotado de sentido y de finalidades a esa nación, y esto se expresa en una organización denominada el Estado, entonces este desarrolla lo que puede denominarse una inteligencia estratégica para asegurar la persistencia de esta institución. Sobre la base de esto, entonces, entendemos que el planeamiento estratégico va a suponer la intervención de varias posturas teóricas, entendidas como los saberes del campo económico, científico, matemático, político, cultural, administrativo, legal, sociológico, entre otros, y las posturas de varios actores sociales, entre estos
la comunidad, el Estado, la empresa privada, los medios de comunicación, la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, el planeamiento estratégico es una visión de la complejidad del sistema social en donde está incursionando una organización, ya sea institución del Estado, una entidad de la comunidad o una entidad privada. Cada una de estas instituciones tienen que realizar planeamientos para poder prever los escenarios futuros, lo cual le permitirá obtener mejores resultados y así maximizar sus ganancias, es decir, sus beneficios. El razonamiento que nosotros podemos observar sobre el planeamiento estratégico necesariamente está pasando porque cada una de estas instituciones tienen que realizar ese planeamiento y que de esa manera se aseguran mejores resultados y maximizan sus ganancias. En cuanto a pensamiento estratégico, el pensamiento estratégico es el sistema no lineal de procesamiento de la realidad que hace posible determinar los factores clave para enfrentar problemas que se muestran al sentido común como un todo integrado. Desde la percepción del sentido común lo vemos como un todo integrado. El punto crucial de arranque es la división de los problemas en sus partes constitutivas, lo que metodológicamente se denomina como la descomposición del problema, con vistas a descubrir el significado peculiar de sus componentes en la coyuntura y a reestructurar y ensamblar los elementos analizados de acuerdo con el modelo deseado. Entonces, vemos en síntesis que hay todo un trabajo de elaboración mental, de sistematización, de descomposición de variables, de desarrollo institucional y de desarrollo metodológico que nos va a ir diciendo cómo la conducta de las instituciones van a ir encaminándose a lograr un mejor abordaje de los problemas y con ello a presentar o lograr mejores resultados y así maximizar los beneficios. Michael Porter, quien incursiona muy fuertemente en cuanto a propuestas de análisis estratégico, ¿no?, cuyas investigaciones ciertamente versan en cuanto a la estrategia competitiva de las empresas, centra su atención en la competitividad que las empresas tienen para obtener cada día nuevos clientes. Dicha competitividad hace que las empresas constantemente estén innovando, nos dice Porter. Están siendo creativas, están mejorando sus procesos. Otro punto de su análisis es la responsabilidad social que deben tener las empresas, ya que su productividad depende de que las relaciones entre empresas y comunidad sean sólidas. En el subrayado, entonces, la responsabilidad social que deben tener nuestras empresas pasa porque su productividad dependa de las relaciones entre empresa y comunidad y que éstas se hagan sólidas, sostenibles en el tiempo. Observamos entonces a nivel de el análisis estratégico que este se centra en el estudio por separado de las principales intervinientes de un proceso de toma de decisiones
bajo el cual se toman las grandes direcciones y lineamientos que permitirán que la organización obtenga las metas trazadas desde un inicio. Para ello, el análisis, en primer lugar, ha de focalizarse en aquellas zonas exógenas, de fuera de la institución, es decir, realizar un análisis del entorno de la organización. No del entorno, sino del entorno, del aspecto de fuera. Este análisis del entorno implica hacer una labor de inteligencia estratégica para poder conocer las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas. Esto que metodológicamente se usa como el análisis FODA. Y por lo tanto, estas compañías, instituciones, organizaciones, entidades, empresas, etcétera, que van a mostrar esta competencia. Este estudio se debe centrar su atención en el grupo estratégico de empresas similares a la nuestra, a la que presentamos. Para ello se debe analizar la ubicación geográfica, la calidad de la producción de dichas empresas, los servicios que brindan, su jerarquía de mando, su nivel organizacional, el uso de sus recursos, en fin, su posicionamiento en el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? De otra parte, en cuanto hayamos analizado el ambiente externo, se tiene que realizar un análisis de las estructuras internas de la institución. Pero para realizar este análisis se tiene que partir de plantearnos una visión integral de las metas que la institución se propone alcanzar. Entonces, postulamos nuestras metas, las proyectamos y sobre la base de eso, entonces construimos nuestra visión integral y ello nos servirá para el análisis que hagamos del entorno. En la medida en que esta visión se haga alcanzable, es necesario establecer misiones que respalden efectivamente que se va a cumplir lo establecido en la visión. Hemos proyectado el lugar de destino y con las misiones establecemos las acciones que debemos ir emprendiendo para lograr esa visión, para construir esa visión. Una vez determinada la visión y las misiones que cada integrante debe cumplir, se debe proceder a determinar bajo qué lineamiento se debe proceder, es decir, la estrategia que le permita identificar y definir las funciones de cada área de la institución. De modo que cada área se plantee objetivos realizables y que su acción debe estar plenamente presupuestada. Decíamos jornadas atrás que todo aquel que gestione procesos en los cuales va a involucrar marco legal y presupuesto debe tener esos dos pilares permanentemente en revisión: marco jurídico, marco legal, y marco presupuestal o asignación de recursos que aseguren la intervención. Aquí tenemos este diagrama de estructura del plan estratégico. Y entonces en esa estructura hay algunas interrogantes que pueden ser estas presentadas. ¿Hasta cuándo alcanza el plan estratégico? ¿Hasta cuándo comprende? ¿Dónde estamos? La primera pregunta de hasta cuándo alcanza nos va a indicar el periodo de proyección. El dónde estamos
corresponde al análisis del entorno o el análisis externo y el análisis del entorno o análisis interno. ¿Cómo y qué queremos ser en el orden de prelación? ¿Qué y cómo queremos ser? Va a establecer la visión, y para construir este desarrollo estratégico está el cómo llegar, qué acciones tomar, finalmente con qué recursos llegamos para asegurar las acciones, con qué recursos contamos. Allí está definido el plan de acción y el plan económico. El aseguramiento de estas actividades a partir del aseguramiento también de los recursos. Entonces, en un primer campo, en una primera columna, se realiza la proyección en el tiempo, se establece la línea de tiempo que las actividades o que las principales actividades tomarán a ser desarrolladas. En un segundo momento, en función a las actividades a desarrollar, se hace un análisis de entorno y entorno de la institución para ver la situación real de la organización. Recordemos siempre que dentro del modelo FODA, fortalezas y debilidades, dice del análisis interno, oportunidades y amenazas del ambiente externo, ¿no? Entonces, tiene que ver con ese compromiso. En cuanto a la misión, la visión, se realiza la visión institucional de la organización en función a sus objetivos trazados y las metas esperadas, ¿no? Siempre es una perspectiva a futuro, ¿no? Una proyección. En el cómo llegar, vamos a desarrollar las grandes directrices, los lineamientos de política, muchas veces en política medioambiental, los lineamientos de política medioambiental que han de realizarse de forma efectiva, y para ello la visión tiene que ser establecida correctamente, ¿no? Debe haber una pertinencia además entre estas directrices, estas directivas y la visión. No puede ser de que las actividades que emprendemos, los lineamientos de política que emprendemos, vayan por un lado distinto a la visión que esperamos lograr. ¿Con qué recursos llegamos? Entonces ahí las directrices se plasman en una realidad futura a partir de que están plenamente financiadas y están enmarcadas en un plan de acción. El aseguramiento de con qué es vital. Si nosotros no contamos efectivamente con esa posibilidad, todo quedará posiblemente en papel mojado en tinta. Aquí tenemos el cuadro de análisis estratégico. Entonces, tenemos una etapa de insumos, y esta etapa de insumos, o mejor, en esta fase, se tiene que realizar una recopilación de la información. Recogemos información para realizar con esta información una evaluación externa e interna de la institución, el FODA. Para esta etapa además se debe realizar un estudio a profundidad que puede establecer los lineamientos a seguir. Todo lo que sea procesar información, recopilar información, levantar información, las líneas de base que muchas veces suelen tocarse frecuentemente, ¿no? El estado situacional. Etapa de análisis estratégico. En esta etapa se elabora el FODA de la institución para constatar, verificar la realidad actual de la empresa o institución en el presente, y a partir de ello, cómo se desea la realidad de la institución en el futuro. Asimismo, se debe analizar con determinación los objetivos estratégicos que deben guiar la acción de la empresa. Etapa del análisis estratégico. Se hace una evaluación del perfil, del entorno general
y específico con la finalidad de proyectarnos hacia el mejor rendimiento de la actividad empresarial o de la actividad institucional, si prefieren. Así como modificar el desarrollo gradual y procedimental de la institución. Aquí hacemos los ajustes, el afinamiento de pautas, de estrategias, en fin. Y por último tenemos la etapa de las decisiones estratégicas. Frente a esto realizamos un análisis comparativo de las mejores alternativas de solución frente a una problemática para escoger la mejor de todas. Ciertamente, para escoger la mejor de todas se debe escoger en función a criterios técnicos, matemáticos o estadísticos, el método que en la sesión pasada usáramos, ¿no? La fórmula matemática dándole pesos y valores, cuantificando, ¿no? Pudiera ser un buen auxilio del modo más racional que podamos actuar. Y ciertamente estos deben ser analizadas con responsabilidad por parte de los directivos. ¿Es conveniente o no es conveniente? ¿Qué método usamos? ¿Cuál es más pertinente para los efectos? En cuanto a los ejes del plan estratégico, primero tenemos la comunicación interna, la participación, el desarrollo organizativo, la orientación, la calidad, la ética, la gestión del entorno, etc. Entonces, tenemos sobre la base de estos los objetivos, las líneas de trabajo, las actividades, la temporización e indicadores y finalmente el resultado esperado o la retroalimentación, el feedback. Bien, pues, en cuanto a los objetivos, cada proceso inscrito dentro de un plan estratégico responde a objetivos plenamente delineados y dichos objetivos tienen que ser cumplidos de forma progresiva, es decir, en función a una línea de tiempo y además con el presupuesto determinado de antemano, para que sea viable su realización y ejecución en los plazos previstos en el plan estratégico. En cuanto a líneas de trabajo, estas deben ser establecidas, plenamente identificadas, con criterios de funcionabilidad y especialización de los diversos funcionarios encargados del quehacer laboral, para de esta manera lograr el cumplimiento de los objetivos previamente designados. Este cumplimiento se hace en un tiempo determinado y con criterios de calidad, eficiencia y eficacia por parte del trabajador. Seguimos con la orientación de las actividades. Cada trabajador tiene que asumir responsabilidades, funciones y lineamientos a la hora de ejecutar su misión encargada. Va por así decirlo, inscrito en el chip con todo un procedimiento instalado, con un protocolo que debe ir verificando, evaluando, reajustando. Estos lineamientos a la hora de ejecutar su misión y esto además por el equipo de personal. En tal sentido, las actividades que realice el trabajador deben ser plenamente identificadas, acorde a sus capacidades intelectuales, físicas y mentales, así como a su grado de especialización y a sus capacidades académicas. Muchas veces le damos funciones a un trabajador para los cuales no está capacitado y exigimos resultados sobre un potencial que no se tiene. O podemos eventualmente no haber evaluado sus condiciones físicas y mentales. Entonces,
cuando no son congruentes los niveles de responsabilidad, las tareas asignadas, por característica de lo que potencialmente podemos desarrollar, pues eventualmente nos estamos engañando en la gestión, porque no vamos a lograr efectivamente un desempeño. En cuanto a la temporalización e indicadores. Las actividades deben estar prediseñadas de acuerdo a un programa de calendarización, el cual debe ser respetado y acatado por los trabajadores. El establecer una temporalidad es fundamental al momento de poder ir definiendo los avances, y en razón de ello ajustamos también la presencia de nuestros indicadores. Entonces, los plazos para cada actividad deben estar en función a los indicadores, los cuales permitirán proveer de información para saber qué hacer y el ordenamiento para hacerlo, y así ejecutar las actividades de forma integral. Tenemos nuestros indicadores, tenemos nuestros tiempos, nuestros plazos, nuestros factores para poder desarrollar, y sobre ellos vamos evaluando. Finalmente tenemos el resultado esperado y la retroalimentación. Una vez concluido con las actividades en sus tiempos previstos, de acuerdo a la calendarización prefijada con anterioridad, se debe realizar un análisis de los resultados del plan estratégico. Si estos logran cumplir los objetivos planeados, entonces la meta institucional será alcanzada. Pero si las actividades no responden a sus objetivos, se tiene que realizar un proceso de retroalimentación para corregir las actividades más realizadas y evaluar y mejorar el procedimiento. Es decir, la fase de evaluación nos permite advertir ajustes o desajustes, funcionalidad o disfuncionalidad, y entonces ello, en razón a nuestros objetivos, tiene que realizar las correcciones y siempre seguir haciendo una evaluación a través de los flujos de información, una realimentación permanente y evaluación de nuestros procesos, sea como juicio de las variables o los indicadores de proceso o los indicadores de resultado. Bien, señores alumnos, agradecemos su atención en esta que ha sido nuestra 15ª sesión. Estaremos gustosos de compartir el tema de análisis costo-beneficio en la toma de decisiones en la sesión 16 dentro del módulo de negociación y resolución de conflictos socioambientales que organiza como iniciativa el Instituto Peruano de Políticas Públicas en coordinación con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Reiteradas gracias por su atención.